Buenos días para todos, y recordamos que estamos leyendo una carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Y en esta carta él trata diferentes temas, ¿no? Así como nosotros cuando escribimos, bueno, ahora ya no se usa más escribir cartas, pero antes, cuando escribíamos una carta a alguien, comentábamos diferentes temas, íbamos pasando de un tema al otro hasta que llegábamos al final de la carta y luego teníamos la respuesta, ¿no? Hasta ahora, el tema principal de Pablo era el consuelo de Dios, porque en la iglesia, si recuerdan, había habido pecado, había habido problemas, y la gente de esta iglesia procedió a reconocer este pecado, luego rectificó, pidió perdón al Señor, y el Señor los restauró y los consoló. Pero ahora en este capítulo 8, Pablo cambia el tema y habla de algo que aparentemente parece meramente práctico, ¿no? Y habla de un tema económico, habla de recolectar una colecta, una ofrenda para los hermanos de Jerusalén, y se extiende incluso hasta el capítulo 9, hablando sobre este tema. Esto es porque en Jerusalén, vamos a un poquito a situarnos por qué estaba Pablo recogiendo una ofrenda. En la ciudad de Jerusalén, debido a diferentes circunstancias políticas, religiosas, sociales que se vivían en ese momento, la iglesia que estaba allí estaba pasando por problemas económicos. Había escasez y había pobreza. Entonces él, mientras iba recorriendo en su viaje misionero, evangelizando en los distintos países y ciudades, iba haciendo una recolecta para ayudar a estos hermanos, ¿no? Es un poco ayudar al lugar de donde salió todo. Allí empezó todo. Dice, si vemos en Lucas 24:47, desde Jerusalén se empezó a extender el evangelio a todas las naciones, y ahora esta iglesia en esta ciudad estaba necesitando apoyo económico. Vemos que en esta situación que es un poquito al revés de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Siempre la iglesia central apoya a las misiones, envía dinero a las misiones, y aquí era al revés, las misiones estaban ayudando a la iglesia central. Y en este párrafo que ha leído Magali recién, aparentemente, si lo vemos por arriba, como decíamos, se dedica exclusivamente al tema económico, al tema de recoger una ofrenda, de cómo se iba a distribuir, de lo generosos que tenían que ser. Pero sobresale una palabra en todo el texto varias veces que más bien es de carácter espiritual. Y esta palabra en el original es charis. Charis. Le viene char también. Y charis significa gracia. El significado de gracia es muy amplio y muy profundo. En realidad no hay una traducción al español o a otro idioma que signifique lo que realmente significa en el original griego, pero puede aproximarse a las siguientes virtudes. Significa favor, bendición, bondad, amabilidad, buena voluntad, e incluso en algunos contextos puede llegar a significar belleza y nobleza. Y aquí les decía que encontrábamos 4 puntos en los que el texto se refiere a la gracia, y vamos a ir viendo el significado de esta gracia en cada punto, ¿no? Uno es la gracia de otros que ayudan, que lo vemos en el versículo 1. El otro es la gracia de los que organizan la ayuda, que lo vemos en el versículo 6. El otro es la gracia nuestra, que la vemos en el versículo 7. Y la otra es la gracia de Dios en el versículo 9. Vamos a empezar con la gracia de otros que ayudan, en el versículo 1. Dice Pablo: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia.
Pablo comienza este párrafo donde empieza a hablar de la colecta para Jerusalén, citando un ejemplo de otros que ya están ayudando a los demás. Y aquí hay un caso muy curioso porque las iglesias de Macedonia eran iglesias muy pobres y que estaban pasando por también tribulaciones y problemas. Y sin embargo, ellos quisieron ayudar a los hermanos de Jerusalén y se lo pidieron a Pablo, como vemos ahí en el texto. Ellos consideraban, vemos aquí, que el ayudar a otros, ¿no?, es un privilegio, es un regalo de Dios, porque dice la gracia que Dios le ha dado a las iglesias de Macedonia, ¿no? Y no querían perderse esta oportunidad de ser instrumentos de Dios en la ayuda a otros, como vemos en el versículo 4. Por lo que nos dice, aquí podemos considerar o podemos suponer que su ayuda económica, hablando en dinero, tal vez no fue mucha, porque precisamente eran iglesias pobres, ¿no? Pero nos dice Pablo, que ellos se ofrendaron a sí mismos. Esto quiere decir que ofrendaron su tiempo, sus fuerzas, su voluntad. Todo esto fue dedicado a ayudar a los menos favorecidos que ellos, que aunque eran pobres, había otros que eran más pobres que ellos, ¿no? Esto lo vemos del versículo 3 al versículo 5, ahí podemos ver esto. Y así como los corintios recibieron este ejemplo de entrega de las iglesias de Macedonia, de los hermanos de Macedonia, nosotros también los podemos tomar como ejemplo, ¿no? Y aunque nosotros no tengamos mucho dinero, podemos ofrendar de lo que tenemos, que puede ser nuestro tiempo, puede ser nuestras fuerzas, nuestra voluntad, cosas que podemos dar, o lo poco que dispongamos que sea para la buena obra del Señor. Tenemos un ejemplo en nuestra iglesia que, siendo, podemos decir entre comillas, pobres, ¿no?, porque no somos una super iglesia con muchísimo dinero, estamos ayudando a muchísimas personas en Venezuela, estamos ayudando a personas que vienen a buscar alimentos, estamos ayudando a un hogar de 64 niños en Kenia, y esto lo hace el Señor por su gracia. Y damos gracias a aquellos hermanos que teniendo poco, económicamente hablando, dan de lo que tienen para ayudar a otros, sea lo que sea, ¿no? Hablábamos de tiempo, de fuerzas, de dedicación, de oración. Y también, por supuesto, damos gracias a las personas que tienen poder económico y también colaboran, ¿no?, porque esto también es usado por el Señor. Y pasamos al segundo aspecto de la gracia. La gracia de los que organizan la ayuda. Dice el versículo 6: de modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pablo organizó un equipo para realizar esta labor, tanto para la recolección como para la posterior entrega en Jerusalén. Y Tito estaba a la cabeza de este equipo. En Romanos 12, capítulo 12, versículos 3 al 8, Pablo nos dice que somos un cuerpo y que en ese cuerpo todos tenemos diferentes funciones y dones. Entre estos dones, nombra varios, pero voy a destacar los de prestar algún servicio, animar, dirigir, socorrer a otros y ser compasivos. Y aquí vemos en este pasaje que hay hermanos desarrollando estos dones. Un equipo de hermanos que están con Tito a la cabeza, o sea, tener el don de dirigir, organizando esta colecta y recolectándola, pero sin recibir nada a cambio. Lo hacían para el Señor. No todos en la iglesia vamos a hacer lo mismo.
No todos vamos a poder dar dinero. Algunos, como decíamos, dan de su tiempo, otros dan cosas, otros dan de sus fuerzas, otros animan, otros oran, otros dirigen, otros trabajan en la obra, pero sí todos formamos un cuerpo que trabaja en conjunto con diferentes funciones para conseguir un resultado final que es para la gloria de Dios. La obra es una obra de gracia, es un regalo que da Dios, pero que lo realiza a través de aquellos creyentes que están dispuestos a ser usados mediante los dones que les da el Espíritu Santo, o sea que Él mismo provee. No hacemos obras para obtener la gracia de Dios, sino que obramos por la gracia de Dios. Ahí está la diferencia. Y luego el tercer punto. El tercer punto es la gracia nuestra. Dice el versículo 7. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Esta frase está dirigida a los corintios. Acuérdense que le está escribiendo una carta a los hermanos que estaban en Corinto, y por lo que vemos, Pablo los elogia, tenían unas buenas cualidades, ¿no? Aunque nosotros leímos lo anterior y nos enteramos de todo lo que estaba pasando en esa iglesia, había habido graves problemas, graves pecados, habían fallado gravemente. Pero ¿cómo demostraron todas estas buenas cualidades? Lo demostraron porque rectificaron, porque pidieron perdón al Señor y el Señor los restituyó. Y Pablo les dice que también, además de todas esas buenas cualidades que ellos tienen, también sobresalgan en la gracia, en la virtud de saber dar sin esperar nada a cambio. La gracia de dar es saber dar sin esperar nada a cambio. Y también, como decíamos hoy, podemos hacer extensible esta recomendación a los corintios, para nosotros también. Y actuar por gracia solo porque Dios nos ama y deseamos ser una manifestación de su amor. Les voy a decir un secreto, y es que Dios no nos necesita. Él puede hacer lo que quiera, aun si nosotros. Dice que las piedras hablarían si nosotros no hablamos. Y yo a veces cuando veo estos, por ejemplo, obras de teatro, coros gospel de personas no creyentes que están anunciando el Evangelio a través de esas canciones, a través de la música, digo, estos son piedras, ¿no? Porque dice el Señor que antes de convertirnos tenemos un corazón de piedra. Estas son piedras que están anunciando el Evangelio, porque a veces nosotros no lo hacemos. Dios no nos necesita, Él es el dueño de todo en este mundo, es el creador de todo lo que hay, e incluso puede crear lo que Él quiera. Pero sí sabemos que Él quiere, porque es su voluntad, obrar y demostrar su gracia, manifestar su gracia a través de nosotros. Nos dice Pablo, también en el versículo 8, que Él no quiere dar un mandamiento. No nos quiere mandar a los corintios ni tampoco a nosotros. No nos quiere mandar y decir, den dinero, trabajen en la iglesia, ofrenden tal cantidad de dinero o tal porcentaje de lo que ganen. No quiere obligarnos a ayudar a otros, sino que nos quiere dar un consejo, porque los judíos de esa época venían de un contexto en el que tenían que cumplir con leyes para poder agradar a Dios y conseguir la gracia de Dios, según ellos. Y Pablo no quiere caer, como él era judío y era fariseo, en lo que él estaba antes, ¿no?
Y dice, no quiero darles mandamientos que tengan que cumplir como antes, yo lo que quiero es darles un consejo. Y en este consejo que Él nos da, vamos a ir al versículo 10, nos dice que demos de lo que tenemos, con buena voluntad, no de lo que no tenemos. Está diciendo, si no tienes, no des. Si tienes, pues das. Cada cual según sus posibilidades. Hay una parte en la Biblia que dice que vayas en la semana apartando según Dios te bendice, para luego el domingo ofrendarlo, pero que no, Él no quiere que algunos pasen necesidad para que otros vivan con holgura, sino más vale que haya un equilibrio y que haya igualdad, ¿no? Que todos tengamos la posibilidad de no pasar necesidad y cubrir todas las necesidades. Y el cuarto punto es la gracia de Dios. Dice el versículo 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y es en este contexto donde la palabra gracia adquiere su significado más intenso y profundo, y a la vez noble, y todos los adjetivos y virtudes que puede englobar la palabra gracia. Porque el significado bíblico de la palabra gracia es un regalo inmerecido de Dios. ¿Y un regalo para quién? Para nosotros. La mayor gracia está en el acto de Jesucristo, que por amor desinteresado Él se ofreció en nuestro lugar, sin recibir nada a cambio, sin que nosotros lo mereciéramos, sin que nosotros hagamos nada para poder merecer o para que Él tenga que estar obligado a hacerlo. Nosotros estábamos separados de Dios por la eternidad y no había nada que pudiera hacer que esa separación de Dios se terminara y pudiéramos volver a estar en comunión con Él. Pero Dios mismo quiso romper con esa condenación para que nosotros pudiéramos estar con Él y rescatarnos. Es lo que siempre digo yo, Dios no nos manda al infierno, ya estamos en el infierno, Él nos saca del infierno. Y Jesús era rico, pero no estamos hablando en términos monetarios de dinero, porque Él es el dueño de todo lo que hay en el mundo, incluso del billete que tú tengas en el bolsillo ahora en este momento. Él, dice aquí Pablo que era rico porque Él, como nos dice Juan, Él ya vivía, ya existía desde el infinito del principio, y Él nunca tuvo principio, nunca tendrá fin. Él fue el que creó el universo, el que creó los planetas, el que creó el sol, el que nos gusta tanto tomarlo, el que nos creó a nosotros, el que creó las galaxias, el que creó el mundo, los animales y todo lo que hay. Las piedras preciosas que están en las minas, que el hombre va y las saca, todo es creación de Jesucristo. Y Él vivía en su gloria, en el cielo, rodeado de ángeles sirviéndole, feliz, porque ahí hay paz, hay amor, hay armonía, y sin embargo, quiso hacerse pobre por nosotros. Se redujo a ser un ser humano. Tomó la forma de un siervo, sometiéndose al Padre durante el tiempo que estaba aquí en la tierra y siendo condenado a una muerte que en ese momento era la peor muerte que existía, que era la muerte de cruz, que era para los criminales.
para que tengamos un parámetro en esta época, es como si a alguien lo condenan a la silla eléctrica. Tal vez si Jesucristo hubiera nacido en esta época, lo hubieran condenado a la silla eléctrica. Para que más o menos tengamos una comparativa de qué significa que murió en la cruz. Él murió en nuestro lugar, nosotros merecíamos esa muerte. Y sin embargo, Él murió por nuestros pecados, por nosotros. Incluso en Él está encerrada la riqueza de toda la sabiduría que pueda existir y que jamás existirá. Él es el más sabio de todos los sabios, porque es Dios. Y aún así, a pesar de tener toda esa gloria y esa riqueza, decidió tener pobreza. Nació en un pesebre, como un bebé cualquiera, como cualquiera de nuestros bebés. Pero ese bebé creció, ese bebé vivió todo lo que nosotros vivimos en este mundo, se identificó con nosotros y luego de su ministerio murió con nosotros. Todo esto lo hizo por su iniciativa, porque Él quiso hacerlo. Él nos amó, nosotros podemos amarle ahora porque Él nos amó primero. Y esta actitud de darlo todo por los demás sin esperar nada y queriendo beneficiar a los otros, es lo que quiere el Señor para nosotros. Lo dice en Filipenses 2, del 1 al 6. Todo esto que hizo el Señor es un ejemplo que Él quiere que nosotros imitemos. Colosenses 1, 18 dice: seguir este ejemplo de Jesucristo, ¿no? Él nos pide que nosotros, con este ejemplo, Él es el primogénito de todo lo que nos manda hacer. En todo siempre es el principio, en todo siempre es lo primero. Incluso en las cosas que nos manda hacer, Él es el primero. Y Él nos pide que tengamos gracia en agradecimiento por su gracia. Y para concluir, después de ver estos 4 aspectos de la gracia, en conclusión y en resumen, la gracia es un regalo. Es un regalo que hemos recibido, un regalo para salvación, para poder estar en compañía de Dios por toda la eternidad. Un regalo que Él nos da, un privilegio para poder servirle, para ayudar a otros a través de su gracia, y como consecuencia produce gracia en nosotros. Entonces, si queremos tener esa gracia, lo primero que hay que hacer es recibir esa gracia. Tal vez tú dices: yo quiero tener esa gracia del Señor, pero no la has recibido. ¿Y cómo se recibe esta gracia? Reconociendo que Jesucristo, por gracia, murió en tu lugar y que Él pagó el precio de tus pecados, y entregándole tu vida a Él para que Él sea tu Señor. De esa manera puedes recibir su gracia y luego de recibida la puedes dar. Y les invito, vamos a ponernos de pie y vamos a orar.